A ver si funciona todo correcto. Bueno, pues hecho esto, vamos a empezar. ¿Y qué vamos a ver en el apéndice metodológico? Pues vamos a dividir la clase, o el tema más bien, se puede dividir en tres diferentes apartados. En el primero vamos a ver la psicofísica clásica. La primera, la del siglo XIX, la que parte de los desarrollos de la fisiología y de otras ciencias y del auge de la psicología, intenta unir ambos aspectos de la realidad, es decir, intenta unir o intenta investigar la relación que existe entre la estimulación física, cuáles son las características y las cualidades de la estimulación física, y lo que nosotros sentimos, es decir, las sensaciones o las experiencias sensoriales del sujeto. Después pasaremos a otro capítulo aparte. Vamos a estudiar o vamos a hacer una pequeña transición hacia las teorías de umbral alto, que también son parte de la psicofísica clásica, umbral alto y umbral bajo, y nos detendremos en la teoría de detección de señales. La teoría de detección de señales es una metodología o un procedimiento que se utiliza mucho en varios ámbitos de la psicología básica y que tiene, podemos decir, cierta complicación, más que nada por la forma en que se representan los datos. Es bastante importante, veréis que tanto en psicología de la memoria como en percepción, sobre todo, se usa muchísimo. Vamos a intentar simplificarlo un poco y, sobre todo, vamos a ceñirnos a aquellas partes que os pueden ser más útiles para esta asignatura. También los veréis en otros, ¿vale? Yo os recomiendo que podéis, y de hecho podéis profundizar en ello a través de diversos materiales. Vamos a ceñirnos a las partes esenciales y que, sobre todo, pueda seros útil para la asignatura, es decir, la parte que toca sobre percepción. Y sí os recomiendo, porque va a ser algo que veréis recurrentemente a lo largo de la carrera, bueno, a través también del libro de percepción, que lo explica bastante bien, y de otros materiales que también había antes en psicología de la memoria y que también se da en psicología de la memoria, podéis ampliar un poquito toda esta información. Por último, pasaremos a la psicofísica más moderna, la psicofísica directa, la psicofísica de Stevens. Stevens fue el primero que empezó a utilizar estos métodos de psicofísica directa, que será la más relacionada con la práctica que tenéis que realizar. Son métodos de estimación y de producción de magnitud. Ya veréis en qué consiste y cómo eliminan un concepto que vamos a ver ahora en la psicofísica clásica y que después, bueno, pues quedó un poco apartado. Voy a intentar utilizar la tecnología para hacer las cosas un poco más fáciles, así que voy a ver si la pizarra digital me funciona, parece que de momento escribe bien y así podemos ir utilizando y haciendo ciertas anotaciones sobre la pantalla para, bueno, pues para que podáis ver más gráficamente aquellas cosas que vamos a explicar. Vamos a empezar con la psicofísica clásica. Como sabéis siempre, ¿vale? Tenéis el chat disponible. Cualquier pregunta, realizarla a través del chat. En cuanto lo vea, paro un segundo y hacemos cualquier aclaración, ¿vale? Sobre todo, hacerlo en este tema en particular, porque si os perdéis algún concepto, quizás luego os perdáis en las siguientes explicaciones, ¿vale? Porque van un poco enlazados todas las cuestiones sobre psicofísica clásica y también tiene que ver después con las teorías de umbral alto y cómo se pasa a la teoría de detección de señales. Así que si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar. Psicofísica clásica. ¿Quién fue el creador de la psicofísica clásica? Bueno, pues fue Fechner. Fue el primero en investigar este tipo de relación que hay entre las características físicas de la estimulación, es decir, por ejemplo, en la visión, las características específicas de la estimulación electromagnética que llegan a nuestros ojos y las sensaciones conscientes de los sujetos. De hecho, este origen de la psicofísica comparte época con el origen de la psicología como ciencia, es decir, es de la misma época en la que aparece la escuela de Wundt y el laboratorio de Wundt. ¿Por qué surge esto? Bueno, si os acordáis del tema anterior, hablamos un poco de cómo el clima intelectual de una época influye mucho sobre las ciencias que aparecen en esa época. Y en esa época hablamos también de que el clima intelectual, el siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, final del siglo XIX quizás es más exacto, es cuando dos ciencias en particular, la física y la química, están en auge y sus avances son muy grandes y todas las ciencias quieren parecerse a él, sobre todo las ciencias modernas, las que acaban de surgir, las que surgen al amparo de estas ciencias y también de la revolución de la teoría de la evolución, que además me sale un pareado con ello, bueno, salen a la luz o al amparo de estas pequeñas revoluciones científicas que habían ocurrido sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX y que ocurrirán también durante el siglo XX. Objeto de estudio, muy sencillo, relacionar la experiencia consciente con la estimulación física. ¿Qué relaciones hay? Cuando hablamos de relaciones hablamos de algoritmos, hablamos de ecuaciones.
¿Cómo podemos sistematizar la relación que existe entre la estimulación física que recibimos del entorno y las sensaciones conscientes o las sensaciones perceptivas que nosotros tenemos? Aquí lo tenéis, relaciones entre la experiencia sensorial y la estimulación física que llevamos. ¿Cuáles fueron los principales aportes de la de la psicofísica clásica? Pues básicamente dos conceptos. El concepto de umbral absoluto. Aquí lo tenéis. ¿En qué consiste el concepto de umbral absoluto? Bueno, pues es la estimulación mínima. Imaginaos que tenemos un eje vertical, ¿vale? Con más estimulación y menos estimulación física, ¿vale? Bueno, pues no todas las estimulaciones del entorno producen sensación a una persona. Hay un nivel mínimo de estimulación que es necesario para que se produzca sensación. Por ejemplo, no todos los sonidos son audibles por el ser humano. Necesitamos un mínimo nivel de volumen. También necesitamos que esté entre ciertas frecuencias el sonido, pero vamos a centrarnos en el volumen. Necesitamos un mínimo nivel de volumen, por ejemplo, medido en decibelios, ¿vale? Medido en decibelios, para poder percibir cualquier sonido. Bueno, el mínimo nivel de estimulación necesario para poder percibir algo, para poder sentir algo, para que haya una sensación, es lo que denominamos el umbral absoluto. Pero además, tampoco podemos percibir todos los cambios en la estimulación. Por ejemplo, si yo pongo un sonido de, pongamos, 30 decibelios, ¿vale? Y os pongo después otro sonido, un sonido neutro, sin que haya, no un sonido complejo, sino simplemente un sonido bastante sencillo, un tono puro, pero pongamos 30,5 decibelios. ¿Creéis que podéis detectar la diferencia en volumen? ¿Sabríais decirme cuál de los dos que os pongo? No sé si estáis familiarizados con la escala de decibelios, pero esa diferencia es mínima, ¿vale? Seguramente, y ya os lo digo yo directamente, no podríais diferenciar entre cuál de los dos es más alto o más bajo. Seguramente os sonarían la mayoría de las veces exactamente igual. Bueno, el concepto de umbral diferencial identifica la cantidad mínima de estimulación que hay que añadir a otra previa, es decir, la diferencia que tiene que haber entre una estimulación y otra, para que percibamos una diferencia o una sensación diferente, para que percibamos un cambio en la sensación. ¿Cuánto hay que añadir de estimulación física para que percibamos también un cambio en nuestra sensación perceptiva, nuestra sensación consciente? Ya veis que al final estamos uniendo dos cosas. Estamos uniendo qué cantidad de estimulación física es necesario. No, eso es el umbral diferencial. El umbral absoluto es lo primero que he explicado, que es qué cantidad de estimulación física es necesaria para que exista una estimulación o una sensación perceptiva, una sensación consciente, ¿vale? Eso es el umbral absoluto, es decir, el mínimo necesario. Pero también hay otro concepto que es qué cantidad de estimulación tenemos que añadir o quitar a otra dada para que nosotros percibamos una diferencia. Por ejemplo, podemos percibir un sonido de 30 decibelios y podemos percibir uno de 30,5, pero seguramente no seamos capaces de percibir la diferencia. ¿Qué cantidad de estimulación es necesaria para que nosotros percibamos un cambio en nuestra sensación consciente? Esos son los dos conceptos que aporta la psicofísica clásica. Y también aporta tres métodos que vamos a ver ahora. Primero, vamos a quedarnos con un ejemplo. Dices, ¿cuál es el mínimo de decibelios que el ser humano... no tengo ni idea, si os digo la verdad, no sé cuál será el mínimo. Tenéis escalas... El problema de la escala de decibelios es una escala que no es lineal. Entonces, sí, pequeños aumentos en la parte más alta suponen un cambio muy grande en cuanto al nivel de intensidad. No sabría deciros. Tenéis escalas por internet. Yo creo que una conversación normal es logarítmica, efectivamente, no es una escala lineal. Sí que creo recordar que una conversación normal está en torno de los 30 decibelios, puede ser. Puedo estar equivocándome porque estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero viene bien para los que estudian psicometría, sí, viene muy bien, viene muy bien. Pero estoy hablando de memoria, no sé cuál es el mínimo. Sí que recuerdo cuáles son los máximos en los que empieza ya a haber dolor y puede haber daño físico, que es en torno a 90, 100, vale, 80, sí, a partir de 80. Y el rango de frecuencias, que lo que pones ahí es de 30 a 3.400 kHz, pero eso no es el volumen, es el rango de frecuencias, es decir, el 30
hercios sería el sonido más grave que podemos percibir, y a 3.400 kilohercios, no sé si ese es exactamente el rango, pero sí parece, sí puede ser, ¿vale? Porque de nuevo estoy hablando de memoria, sería el sonido más agudo que podemos percibir. Otra cosa es la escala en decibelios, que generalmente tendría un máximo a partir de lo que ya puede ser dañino entre 80 y 90 decibelios. Por ejemplo, un despegue de un avión al lado si mides el sonido al lado de un avión cuando está despegando, creo que eran 120 o 130 por ahí, eso provoca dolor y daño físico. Y el mínimo pues estaría seguramente entre 10 y 15 decibelios para que fuese audible, pero os digo que estoy hablando un poco de memoria, pero eso sería más o menos el rango en el que nos movemos. No es muy relevante para lo que vamos a ver. Lo importante, más que la escala física, es la relación que tiene con la escala psicológica, que es lo que vamos a ver. Fijaros, lo que dijo Fechner, o cómo estableció su ley, o lo que se denominó después la ley clásica de la psicofísica o la ley de Fechner, era algo bastante rimbombante, que viene a decir que para un aumento aritmético en el nivel de sensación física, en el nivel de sensación consciente de nuestra sensación, la intensidad estimular, la del estímulo físico, debe aumentar en progresión geométrica. Y eso daba lugar a esta formulita que tenéis aquí, que es que la sensación es igual a una constante, ¿vale?, que depende de la modalidad sensorial, visión, si es auditivo, etcétera, etcétera, por el logaritmo de la intensidad de la estimulación física. Era una ley general para relacionar cómo varía nuestra sensación en función de cómo varía la estimulación física. Traducido a román paladino, es decir, traducir esto, que queda muy serio y queda muy bien, pero que al final quiere decir algo bastante sencillo, que cuanto mayor es la intensidad, o cuanta mayor intensidad tiene el estímulo original, más tiene que poder cambiar para sentir ese cambio. Es decir, o dicho de otra manera, si tenemos un sonido de 30 decibelios, un pequeño cambio, quizás a 35, ya lo podemos sentir. Sin embargo, si tenemos un sonido de 120 decibelios, que por cierto es dañino y provoca ruido, seguramente un cambio exactamente igual, de 100 a 125 decibelios, el cambio, si os fijáis, es el mismo, no seamos capaces de sentirlo como un cambio, percibiremos exactamente lo mismo. O dicho de otra manera, mientras que el estímulo real, el estímulo físico, o si el estímulo físico aumenta linealmente, la forma en que cambia nuestra sensación tendrá una manera logarítmica, una forma logarítmica, y dependerá de la intensidad de ese estímulo. En las partes más bajas, imaginaros, ¿vale?, que esto es el estímulo físico, ¿vale? Este eje es el estímulo físico. En la parte más baja, pequeños cambios en la estimulación física, ¿lo veis? Pequeños cambios suponen, imaginaros que este es el eje de la sensación, ¿vale? Este es el eje de sensación, de nuestra sensación. Pequeños cambios en el estímulo físico provocan grandes cambios en la sensación consciente. Sin embargo, en la parte alta, cuando la estimulación es muy intensa, pequeños cambios en la estimulación física prácticamente no provocan cambios en la estimulación consciente. ¿Ves que el aumento en el eje Y es prácticamente nulo, mientras que aquí es muy rápido? Es decir, con estímulos de baja intensidad la sensación cambia muy rápido, con estímulos de alta intensidad con estímulos de alta intensidad la sensación cambia muy poco. Por eso esa relación logarítmica. Luego veremos que esto no se cumple normalmente y por eso se desarrollaron otros métodos psicofísicos, los métodos psicofísicos directos, porque esta ley, tiene bastantes peros y no siempre se cumplen todas las modalidades. Fijaros que Fechner añadió una constante que se añadía en función de la modalidad sensorial de la que tratásemos, porque lógicamente todas las modalidades sensoriales se comportan igual. Lo que sí creía Fechner es que el patrón de cambio iba a ser igual con independencia de la modalidad sensorial. Y a pesar de que muchas estimulaciones o muchos tipos de estimulación se ajustan a este tipo de función, no todas lo hacen. Luego veremos algo más sobre esto cuando estudiemos métodos psicofísicos directos. De momento vamos a ver en qué se basa, o mejor dicho, cómo Fechner llegó a esta conclusión, cómo llegó a este tipo de función, porque lógicamente para desarrollar una ecuación que identifique cómo se relacionan la estimulación física y las sensaciones conscientes, las sensaciones o la percepción sensorial, necesitamos hacer experimentos para ver cuáles son nuestros datos y cómo crecen o cómo se relacionan ambas dimensiones. Bueno, pues la psicofísica clásica
desarrolló 3 métodos distintos. La principal diferencia entre ellos, yo siempre tiendo a deciros esto, la principal diferencia entre ellos es que hay un afán cada vez mayor por trabajar cuanto menos posible mejor, ¿vale? Eso es básicamente la regla general al desarrollo de los métodos psicofísicos indirectos. El primero que vamos a ver es un rollo patatero y me imagino que los alumnos de doctorado de Fechner, que seguramente serían los pobrecitos que tendrían que realizar los experimentos, fueron los encargados de desarrollar los nuevos métodos que básicamente lo que hacen es acortar bastante el proceso y hacerlo pues mucho más sencillo y con mucho menos horas de trabajo. En general, esto suele ser una ley general, no me la toméis muy en serio tampoco, pero suele ser una ley general. Las personas que tienen mejores ideas son las que quieren trabajar menos, porque cuando uno no está dispuesto a trabajar de más, generalmente se le ocurren sistemas para hacer lo mismo, pero de una manera más corta y eficiente. Así que básicamente esto es lo que ha guiado el desarrollo, un poco en plan de broma, lo que ha guiado el desarrollo de los diferentes métodos. Vamos a ver el primero, el más laborioso, ¿vale? Quedaros con esto, que es el método más laborioso. Es lo que se denominó el método de los estímulos constantes. Por cierto, todos estos métodos que vamos a ver tienen un objetivo, que es determinar el umbral absoluto y el umbral diferencial. ¿Os acordáis, no? El umbral absoluto, la cantidad mínima de estimulación para sentir algo, y el umbral diferencial, la cantidad mínima de estimulación que hay que añadir o quitar a un estímulo dado para sentir que hay un cambio en esa estimulación. Eso es lo que vamos a hacer, o eso es lo que van a pretender. Vamos a coger ejemplos, ¿vale? Vamos a hacerlo con un ejemplo porque creo que va a ser bastante sencillo. Y si os parece, vamos a continuar con el ejemplo de los sonidos. Bueno, ¿qué hay que hacer para utilizar el sistema o el método de los estímulos constantes? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es elegir un conjunto de estímulos. Como antes hemos hablado de sonidos, vamos a quedarnos con sonidos. Vamos a representarlos con unos círculos aquí, ¿vale? Vamos a elegir, vamos a hacerlo del más fácil, ¿vale? Con 5 solamente. 5 sonidos, que van a ir del más bajo, el más bajo son 10 decibelios, 20 decibelios, 30 decibelios, 40. Una cosa importante es que yo ahora estoy poniendo valores que no tienen mucho que ver con los umbrales reales, ¿vale? Seguramente. Pero no importa, lo que importa es que veáis el ejemplo, no los valores específicos. Esto, por supuesto, podrían ser luces y cambiarían, lo único que analizaríamos analizaríamos el espectro o la frecuencia de la onda electromagnética, podríamos hacerlo también con sonidos más graves o más agudos, podríamos hacerlo con un montón o con presiones sobre la piel, por ejemplo, podríamos elegir sonidos y una dimensión concreta de los sonidos, que es el volumen. Vale, tenemos... imaginaros, lo vamos a hacer con auriculares, como lo que yo os llevo, y hemos elegido 5 sonidos y cada uno tiene un volumen diferente. 10, 20, 30, 40 y 50 decibelios. Vale, ¿qué tenemos que hacer para determinar el umbral absoluto? Una cosa importante, antes de presentar estos estímulos, es que nos tenemos que asegurar de que están en un rango determinado. ¿Y eso qué quiere decir? Nos tenemos que asegurar que el estímulo que está en la parte más baja no se ha percibido prácticamente nunca. Es decir, eso lo hacemos con ensayos previos, cogemos ensayos previos, ponemos un sonido de decibelio y nos aseguramos de que la persona que lo está intentando escuchar prácticamente nunca lo percibe. Nunca es capaz, a lo mejor alguna vez de casualidad, pero casi nunca es capaz de percibirlo. Sin embargo, el estímulo que está en la parte más alta, nos tenemos que asegurar de que la persona que lo va a escuchar, o las personas en general, son capaces de escucharlo prácticamente siempre. Es decir, que es lo suficientemente fuerte el volumen, está lo suficientemente alto como para que se perciba siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra gradación de estímulos vamos desde un estímulo que es prácticamente inaudible a un estímulo que se escucha perfectamente. Lógicamente, ya veis dónde está la idea de determinar el umbral absoluto, ¿no? En algún punto intermedio entre lo que no se escucha y lo que sí se escucha, tendrá que estar la mínima estimulación necesaria para percibir o para sentir, para tener una sensación. Bien, pues ¿qué hacemos en este caso? Bueno, pues vamos a presentar cada uno de los estímulos de manera aleatoria, es decir, en un orden aleatorio, muchísimas veces. Por ejemplo, 100 veces cada uno. Por supuesto, no lo vamos a hacer aquí, vamos a imaginarlo. Es decir, imaginaros, si presentamos 100 veces cada uno, serían 500 estímulos, porque son 5 estímulos. Los barajamos, ¿vale? Metemos todo en una bolsa, la agitamos y vamos sacando sonidos y se los vamos presentando a la gente. Se los vamos presentando a los participantes. Y ellos tienen que decir algo tan sencillo como ¿has oído o no has oído el estímulo? Si él ha oído el estímulo, pues se apunta como un sí. Si no lo ha oído, como un no, y se va apuntando en esa tabla todas las veces que presentamos todos los estímulos. ¿Cuál sería el umbral absoluto? Sencillísimo. El estímulo que se ha detectado
el 50% de las veces. Imaginaros que el estímulo de 10 solo se detecta el 10%. El estímulo de 20 solo se detecta el 30%. El estímulo de 30 se detecta el 42% de las veces. Y el estímulo de 40 ya se detecta el 50%. Bueno, pues el umbral absoluto sería el estímulo de 40. Es decir, nuestro umbral absoluto para la detección del sonido o el umbral absoluto de ese participante en concreto serían 40 decibelios. Por supuesto, os estoy poniendo en el caso más sencillo, porque a lo mejor aquí en vez de 42, este pasa directamente a 60. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el umbral absoluto estaría entre el 30 y el 40. ¿Podríamos repetir el experimento poniendo estímulos intermedios o hacer una ponderación o un cálculo del punto intermedio entre esos dos estímulos para saber dónde está el umbral absoluto? Pero ese es el concepto. El concepto de umbral absoluto es algo tan sencillo como el estímulo que somos capaces de percibir un 50% de las veces, la mitad de las veces. Bien, ya tenemos el umbral absoluto. Vamos a pasar, por cierto, aquí tenéis un gráfico antes de que se me olvide de lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Hemos presentado estímulos que van desde el 10 al 50. ¿Vale? Lo tenéis aquí y veis cada uno de ellos, aunque aquí hay más estímulos, aquí se han presentado más, se percibe con una determinada probabilidad. ¿Veis? Aquí tenéis la probabilidad. Esto sería la probabilidad de 0,5 o lo que es lo mismo, un 50%. Aquí tenéis que cuanto más fuerte es el sonido, con mayor probabilidad se percibe. Y hay uno, este de aquí, que se percibe el 50%. Bueno, pues este estímulo sería el umbral absoluto. La estimulación mínima necesaria, en este caso de sonido, en el ejemplo que hemos puesto, que valdría para cualquier modalidad sensorial, que necesitamos para sentir o tener una sensación. Bien, ya tenemos el umbral absoluto, ahora nos falta el umbral diferencial. ¿Cómo calculamos el umbral diferencial mediante el método de los estímulos constantes? Bueno, pues ahora necesitamos algo un poco diferente. Vamos a volver a coger nuestro rango de estímulos, 10, 20, 30, 40 y 50. Pero ahora lo que vamos a hacer es coger uno que vamos a llamar el estímulo estándar. ¿Vale? Una cosa importante, y aquí también no os quiero confundir porque os he dicho los mismos números, los mismos valores, y realmente no deberían ser los mismos. ¿De qué nos tenemos que asegurar? Nos tenemos que asegurar primero de que se perciban todos los sonidos. Claro, si tenemos aquí alguno que no se percibe, pues difícilmente nos va a servir como comparación, no van a saber si ha sonado o no. Es decir, una escala en la que se perciban todos los sonidos. Si queréis lo podemos hacer más fácil. En vez de coger 10, 20, 30, 40 y 50, cogemos 40, 50, 60, 70 y 80. Y aquí ya nos aseguramos de que se perciben todos. Y vamos a elegir uno como el estímulo estándar, un estímulo constante, que va a ser este, el del medio, ¿vale? El 60. Y el resto van a ser estímulos de comparación, que son diferentes. El 40, el 50, el 70 y el 80. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, otra cosa importante también que tenéis que tener en cuenta, es importante que la gradación de los estímulos la hagamos de tal manera que el más alto se perciba casi siempre como mayor que el de comparación y el más bajo se perciba casi siempre como menor. Dicho de otra manera más sencilla, nos tenemos que asegurar de que hay suficiente amplitud en nuestro rango como para que las personas puedan ser capaces de diferenciar cuáles son más altos y cuáles más bajos, porque si no va a ser imposible. Si ponemos tan poquita diferencia que son incapaces de detectar ninguna, pues no vamos a obtener nada. Ya tenemos esto. ¿Cuál sería nuestro procedimiento? Bueno, pues ahora en nuestro procedimiento, en vez de presentar estímulos simples o uno a uno en diferentes momentos, ahora lo que vamos a hacer es presentar siempre los estímulos por parejas. Primero se pone el estándar, recordad, el de 60, y luego ponemos de manera aleatoria uno de los otros, juntos en parejas, ¿vale? Primero suena ese y luego el otro. ¿Cuál es la tarea del sujeto? Decir si el estímulo que ha sonado después, es decir, el de comparación, es mayor, es menor o es igual que el estímulo que se presentó al principio, es decir, que el estímulo estándar, el estímulo constante. ¿Veis? Vamos haciendo comparaciones mayor, menor o igual. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, pues simplemente vamos presentando los estímulos, se va juzgando y van diciendo si los estímulos son mayor, menor o igual. Lógicamente, habrá estímulos que se diga la mayoría de las veces que es mayor, generalmente los que están por encima, y otras veces se diga que es menor, generalmente lo que están por debajo. ¿Cómo calculamos el umbral diferencial? Aquí ya la cuestión es un poquito más compleja, porque tenemos que hacer unos cálculos previos. En primer lugar, tenemos que calcular
lo que se denomina el umbral superior y el umbral inferior. El umbral superior no es nada más que el estímulo que se ha juzgado como mayor que el constante, por lo menos un 75% de las veces. Es decir, que el 75% de las veces que se ha presentado este estímulo hemos dicho que es más alto o tiene un mayor volumen que el estímulo primero, el constante. El umbral inferior es el que se ha juzgado como mayor, como de mayor volumen, solamente un 25% de las veces. Y aquí os voy a hacer una pregunta para ver si entendéis esto. Dicho de otra manera, ¿qué quiere decir que el umbral inferior es el que hemos juzgado solo un 25% de las veces como mayor? Dicho de otra manera, querrá decir que lo hemos juzgado ¿cuántas veces o con qué probabilidad como menor? Si os venga, atreveros por el chat, si escucho alguno. No os atrevéis ninguno. A ver si sale algo. Esto, no es más complicado, fijaros, claro. Lo que viene a decir es básicamente, o dicho de otra manera, es el estímulo que hemos juzgado un 75% de las veces como menor. Ya está. Básicamente el umbral superior es el que juzgamos casi siempre o 3/4 partes de las veces como de mayor volumen. El umbral inferior es el que juzgamos 3/4 partes de las veces como de menor volumen. Ya está. Esos serían nuestros dos umbrales, el superior o el inferior. Además tenemos otro concepto, que es el punto de igualdad subjetiva. El punto de igualdad subjetiva es un estímulo que se ha juzgado exactamente igual, o que se ha juzgado, perdón, no que se ha juzgado exactamente igual, que se ha juzgado como mayor y como menor el 50% de las veces. ¿Por qué es esto importante? Y diréis, bueno, pues el propio de 60, si lo ponemos, seguramente se juzgará como mayor y como menor, bueno, pues unas veces como mayor, otras veces como menor, otras veces como igual, pero generalmente será el 50%. Bueno, pues no siempre, porque el punto en el que percibimos igualdad de estimulación no tiene por qué coincidir con la igualdad física. Puede haber diferencias. Es decir, que nosotros percibamos algo como igual, que sintamos algo como igual, no quiere decir que físicamente sea igual. Nuestro punto de igualdad subjetiva, en el que percibimos que ambos sonidos tienen el mismo volumen, no tiene por qué ser el punto concreto o el estímulo concreto que hemos presentado. Es decir, dicho de otra manera, puede haber sesgos en nuestra percepción. Luego veremos algo sobre esto. Lo importante, en este caso, ¿qué es? ¿Cómo calculamos el umbral diferencial? Pues tan sencillo como hacer la semirresta de los dos umbrales. Imaginaros que nuestro punto o nuestro umbral superior era el estímulo 70, ¿vale? Y nuestro umbral inferior era el estímulo 50. ¿Cuál será nuestro umbral diferencial? Bueno, pues restamos el umbral superior menos el umbral inferior y lo dividimos entre 2. Esto es igual 70 menos, he dicho 50, 20 menos 10. Esto sería igual a 10. Es decir, que la cantidad de estimulación que necesitamos para percibir una diferencia en la estimulación es de 10 decibelios, pero que el 25% lo considere mayor no es igual que el 75% puede ser inferior, porque podría ser igual, ¿no? No sé si, sí, efectivamente. Lo que pasa es que en general, en este método en general no se tienen en cuenta los juicios igual. En el siguiente que vamos a ver sí. Entonces, o una de dos, o bien obligamos a que haya solamente juicios mayor o menor, o bien no tenemos en cuenta los juicios igual, que sí se van a tener en el que vemos ahora. Entonces, si solo tienes en cuenta los unos y los otros, ya sí puedes ver qué porcentaje de veces respecto al otro, es decir, del total de juicios, sin tener eso en cuenta, es mayor o menor, ¿vale? Eso es lo que se suele hacer para evitar esas inconsistencias con los juicios igual, ¿vale? Luego veremos que los juicios igual sí son importantes, pero en este caso lo que hacemos es solamente tener en cuenta esos dos tipos. Con este tipo de método. Luego vamos a ver otro en el que sí es importante los juicios igual. Nuestro umbral diferencial ya lo tenemos y esto, como os digo, no significa nada más que la cantidad de estimulación que tenemos que añadir o quitar a un estímulo para percibir un cambio en la estimulación. Es decir, que para percibir un cambio respecto al estímulo constante que hemos introducido, que en este caso sería 60 decibelios, necesitamos añadir o quitar 10 decibelios. Tenemos otro dato, que es el intervalo de incertidumbre. El intervalo de incertidumbre no es nada más que ese rango de variación del sonido, es decir, imaginaros que presentamos un sonido que está aquí, ¿vale? En un rango concreto, sea el que sea, pero este es nuestro sonido y este es nuestro volumen. Hacia aquí es mayor sonido o más volumen y hacia aquí menor volumen, ¿vale?
Bueno, hay un rango, un determinado rango de sonidos en los que no podemos asegurar si es mayor o menor. Es decir, que no sabemos muy bien o que no podemos diferenciar si el sonido que se presenta es mayor, menor o si es igual, o que al revés nos parecerá siempre igual o casi siempre igual. Ese intervalo de incertidumbre, esto es una I, ¿vale? Lo que pasa es que en esta tipografía que he elegido, mal elegida por mi parte, la L minúscula y la I mayúscula se escriben exactamente igual. ¿Cuál es nuestro intervalo? Bueno, pues el rango que va desde el umbral superior al umbral inferior, es decir, 20. ¿Veis que al final esto viene a decir que, mira, para notar una diferencia en la estimulación necesitamos aumentar o disminuir 10 decibelios? Todo lo que esté dentro de este rango, es decir, que sea igual o menor a esos 10 decibelios, es un intervalo en el que no podemos dirimir si los estímulos son diferentes al original. Ese es el concepto básico del intervalo de incertidumbre. ¿Vale? Principal problema, bueno, pues a Fechner esto le parecía muy interesante, pero esto lleva una cantidad de tiempo, os podéis imaginar, ¿no? Imaginaros que queremos hacer esto para 20 participantes y tenemos que presentarle 500 estímulos, por lo menos, seguramente sean más de 1000, porque utilizamos rangos más amplios, no solamente un intervalo de 5 estímulos. Pero 500, 1000 ensayos para cada sujeto para el umbral absoluto y luego otros 500 o 1000 para el umbral diferencial. Te puedes tirar toda la vida. Así que hay que buscar un método que nos ahorre un poco de tiempo, que nos haga presentar menos estímulos. Por eso os decía yo la broma, ¿no? De que como Fechner, lógicamente, que era el jefe, pues no hacía los experimentos. Los experimentos seguramente los harían los que estaban allí de predox haciendo la tesis y estaban en su línea de investigación. Y claro, como le tocaba a ellos, pues a Fechner no le importaba demasiado, pero seguramente sus alumnos de doctorado se dieron cuenta de que si seguían con este sistema no iban a acabar nunca en su vida haciendo nada. Así que yo me imagino, o es lo que yo me quiero imaginar, ¿vale? Por cierto, aquí en este gráfico lo tenéis en el libro. Tenéis el concepto de umbral de incertidumbre, de umbral diferencial, de umbral superior y de umbral inferior. ¿Veis que aquí tenemos las intensidades de los estímulos? Y aquí tenemos el porcentaje de respuestas o la proporción de respuestas. Aquí tenemos, ¿vale? O tendríamos el estímulo que hace de comparación, lo tendríamos por aquí. Fijaros que hay estímulos que se juzgan más veces como mayor y más veces como menor. El que ocurre o el que se juzga como mayor un 75% de las veces sería el umbral superior, el que se juzga como mayor un 25% de las veces sería el umbral inferior, el que se juzga un 50% sería el punto de igualdad subjetiva y el umbral diferencial no sería nada más que dividir entre 2 este rango o este espacio que hay desde aquí hasta aquí. Si esto lo divides entre 2, tienes el umbral diferencial. Y si coges todo este rango, lo que tienes es el intervalo de incertidumbre. ¿Lo veis, no? Bueno, esto sería una manera de calcularlo. Pero ahora vamos a algo un poquillo más sencillo. Por cierto, estas fotos las he cogido de vuestro libro, ¿vale? Del libro de percepción. Lo tenéis ahí toda la explicación por si lo necesitáis. Como veis, están escaneadas, están cogidas. Se ve ahí un poco la luz de una manera un poco, bueno, no está muy bien hecha la foto, pero es la única manera que tenía de subirlo. Bueno, tenemos el segundo método, el método de los límites. A alguien se le ocurrió la genial idea de que no era necesario presentar toda esta cantidad de estímulos una y otra vez para determinar los umbrales de alguien, que se podía hacer de otra manera. ¿Y si en vez de presentar los estímulos de manera aleatoria, los presentamos en un patrón determinado, ascendente o descendente? Y utilizamos básicamente los mismos estímulos que estábamos utilizando antes, pero los vamos a presentar de otra manera y va a hacer que todo sea muchísimo más fácil. Bueno, la idea del método de los límites es presentar series de estímulos de manera ascendente y descendente, de manera alternativa y, por supuesto, el mismo número de veces. Vamos a imaginarnos ahora de nuevo que nuestros estímulos son estos, ¿vale? De nuevo, son sonidos, estos serían decibelios, ¿vale? Imaginaros que tenemos la escala de decibelios. Desde 40, es una barbaridad, ¿vale? Esto no son decibelios, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea, ¿vale? Para coger un ejemplo. Vale, pues ahora en vez de presentar todos de manera aleatoria muchísimas veces, lo que vamos a hacer es empezar con una serie ascendente y vamos a ir presentando en orden desde el más bajito, desde el volumen más bajo hasta el volumen más alto. Y ahora la tarea de los sujetos es decirnos, igual que antes, si perciben el sonido o no lo perciben. Como vamos a empezar desde el más bajo, y recordad que lo hemos elegido pensando en que prácticamente no se oiga nunca, lo normal es que la persona nos diga no.
¿Lo oyes? No. Pues presentamos el siguiente, más alto. No, 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 hasta que llegará un momento en que la persona diga que sí lo ha escuchado. Ahí cortamos la serie. ¿Veis? Ya no tenemos que presentar los estímulos más altos porque la serie se ha cortado ahí. Empezamos una serie descendente y ahora lo que hacemos es presentar el estímulo más alto y ir descendiendo. Lógicamente el más alto lo va a escuchar prácticamente siempre, así que nos dirá sí, 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 hasta que llegue un momento en que no escuche el sonido y nos dirá no. Y ahí paramos la serie. ¿Veis que estamos creando puntos de corte? Puntos en los que la persona pasa de escuchar el sonido a no escucharlo. Volvemos a hacerlo con una serie ascendente. Empezamos, ¿vale? Fijaros que aquí ya ni siquiera presenta los más bajos porque no es necesario, pero imaginaros que presentamos todo. De nuevo, no, 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 hasta que llega un momento que dice sí. Descendente, vamos hasta el cambio, ascendente, vamos hasta el cambio, descendente, vamos hasta el cambio, ascendente, vamos hasta el cambio, así todo el rato. ¿Veis que estamos generando puntos de corte, como os decía? Vale. Podemos anotar dónde están los puntos de corte para cada una de las series. Mirad, en esta tabla el punto de corte está entre el 130 y el 120 en esta lista. Luego el punto de corte será el punto intermedio entre ambos estímulos, porque el de 130 ya se oye y el 120 no. Así que asumimos que el punto medio es el punto que se llama de transición. Bueno, pues calculamos para todas las series, podemos hacer 100, 50, las que queramos, calculamos todos los puntos de transición. Desde que la persona dice que no, que dice que sí, todos los puntos intermedios. ¿Qué hacemos después? Pues la media aritmética de esos puntos de transición y eso nos dará el umbral absoluto. Ya tenemos el umbral absoluto. Es la media aritmética de todos los puntos de transición de cada una de las series que hemos realizado. La mitad ascendente y la mitad descendente. ¿Habéis visto la cantidad de estímulos que nos hemos ahorrado? Antes teníamos que presentar todos los estímulos. Un segundo, que voy a cambiar la disposición para poder escribir mejor. Antes teníamos que presentar todos los estímulos, absolutamente todos, muchas veces, pero ahora solo presentamos hasta que hay un corte o hasta que hay un cambio, perdón, una transición en la serie. Así que si veis los huecos que hay aquí en blanco, veréis que al final estamos presentando a lo mejor la mitad de estímulos. Bueno, pues estamos ganando bastante tiempo. Ya tenemos el umbral absoluto para el método de los límites. Vamos con el umbral diferencial. El umbral diferencial para el mismo método. Vamos a hacer algo de nuevo muy similar y de nuevo vamos a utilizar los estímulos que utilizábamos antes, el estándar y el de comparación. Solo que ahora vamos a utilizar de nuevo el método de series ascendentes y descendentes. Y de nuevo lo que vamos a hacer es interrumpir las series cuando haya un cambio. Aquí, de nuevo, volvemos a presentar siempre el estímulo estándar. Presentamos todo por parejas, ¿vale? Aquí siempre presentamos el primer sonido, que sería el de 100, y seguido presentamos el sonido de comparación. ¿Qué tiene que decir el sujeto? ¿Qué tiene que decir el participante? Si el segundo sonido que se le ha presentado es menor, mayor, y aquí sí que es importante, ¿vale? Ya veréis por qué, veréis cómo cambia el método, igual. Y aquí sí que vamos a utilizar los juicios igual, porque vamos a marcar dos puntos de transición. Vamos a empezar con las series ascendentes. Vamos a imaginarnos el experimento. Empezamos con un ascendente. Entonces, presentamos el estímulo estándar, el de comparación, un sonido de 100 decibelios, y suena. Y ahora lo comparamos o ponemos el sonido más bajito. Imaginaos que suena muy poquito. La persona te dice, ¿cómo era el segundo? ¿Mayor, menor o igual? Menor. Le presentamos otro, el de 60, menor. 70, menor. 80, menor. Llegará un momento en que dirá, no, me ha parecido que es igual. Vale, ya tenemos el primer punto de transición. ¿Veis el punto de transición de menor a igual? Pero seguimos la serie, no la paramos, porque presentamos otro, igual, otro más alto, igual. Y llegará un momento en que la persona nos diga, no, este ya es de más volumen, me parece más volumen. Y ya tenemos el segundo punto de transición, que va de igual a mayor. Y ahí cortamos la serie. Vamos a hacerlo al revés. Primero estándar, luego el de transición, no, el de comparación, ¿vale? La transición es el punto, el estímulo es el de comparación, el que se juzga es el de comparación. Es decir, juzgamos el de comparación y lo comparamos con el estándar. Si yo os pongo un sonido, os pongo pi y ahora otro, pi, ¿cuál ha sido mayor? ¿El primero o el segundo? ¿O el segundo era menor o mayor que el primero en cuanto a volumen?
Pues diréis prácticamente todos. Pues era menor que el primero. El segundo era el de comparación, el primero era el estándar. Volvemos a hacer lo mismo, pero en una serie descendente. Presentamos primero el estándar. Pi, sonido. Y ahora presentamos el mayor. Pi, mucho más alto. La gente dirá normalmente mayor. Luego presentamos el que es un poquito más bajo. Dirá mayor, mayor. Y llegará un momento en que diga, no, ya me parece que son iguales. Ya tenemos el punto de transición. Y seguimos. Dirá igual, 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 hasta que llegue un punto en el que diga menor. Y ya tenemos el otro punto de transición. Seguimos haciendo todo exactamente igual con las diferentes series y se nos van marcando en cada serie 2 puntos de transición. De menor a igual y de mayor a igual, o de mayor a igual y de menor a igual. ¿Los veis? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahora calculamos los puntos de transición o los 2 puntos de transición para cada serie. Tenemos una transición superior y una transición inferior. ¿Cuál es la transición superior en la primera serie? Pues la transición que va de mayor a igual. ¿Y dónde está? Pues entre el 120 y el 110. El 120 lo juzgó como mayor que el estándar, el 110 como igual. ¿Cuál será el punto de transición de esa serie? Pues la media aritmética de esos dos estímulos. Pero también tenemos una transición inferior, el punto en el que la persona pasó de juzgar el estímulo como menor a igual. Entre el 80 y el 90. El 80 lo juzgó como menor, el 90 como mayor. ¿Cuál es el punto de transición inferior? Pues la media aritmética de ambas. Vale, pues ahora lo hacemos para todos. Si hacemos eso para todas las series y calculamos la media de los puntos de transición superior e inferior, tendremos el umbral superior y tendremos el umbral inferior. Ya tenemos el umbral superior y el inferior. Y ahora solo tenemos que utilizar la fórmula que habíamos utilizado antes para calcular el umbral diferencial. En este caso, el umbral superior sería 110, que es la media de todos los puntos de transición superior de las series, menos el umbral inferior, que sería 88, la media de todo esto. Lo dividimos entre 2, sería 22 entre 2, que es igual a 11. Y también, como podéis ver, tenemos el intervalo de incertidumbre, que ya sabéis que es ese intervalo que hay, o la diferencia entre el umbral superior que el umbral inferior. Veis que las fórmulas son las mismas, lo único que cambia es el método de calcularlas o la forma en que hacemos el experimento, pero la fórmula para calcular el umbral diferencial es exactamente la misma. Cosas buenas de este método: mucho menor número de estímulos. Nos estamos ahorrando un montón de tiempo al no presentar 1.000.000 de estímulos que tendríamos que haber presentado con el otro método. Y es mucho más rápido, pero requiere de cierto cuidado. Igual que antes teníamos que presentar todos los estímulos de manera aleatoria para evitar sesgos, aquí tenemos que hacer el mismo número de series ascendentes y descendentes. Y también intentar aleatorizar el orden de las series ascendentes y descendentes. Si os ocurre a alguien en el chat, ahora que lo estáis viendo, ¿qué puede ocurrir si no aleatorizamos o si no ponemos el mismo número de series ascendentes y descendentes? Vamos a centrarnos en el caso de la aleatorización. Imaginaros que a mí me da por poner todas las primeras series, las 50 primeras series ascendentes. ¿Qué error creéis que estoy cometiendo? ¿Por qué no voy a establecer muy bien, ya sea el umbral absoluto o el umbral diferencial? Efectivamente, se genera una expectativa, exactamente eso. Si la persona sabe que siempre va a aparecer la misma serie, tiene una expectativa de que en algún momento va a aparecer un sonido. Sabe que va a aparecer, así que va a empezar a adivinar y seguramente empieza a decir que escucha el sonido mucho antes de que lo escuche. Si os ocurre otra manera, luego vamos a ver algo sobre esto, pero ya nos ahorramos la explicación después y la damos aquí, que va a ser mucho más visible. Si os ocurre alguna otra manera de evitar que una persona haga esto, que te diga, seguramente os ha pasado. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo reconozco que lo he hecho, ¿vale? ¿Habéis ido a renovaros el carnet de conducir o a sacaros el carnet de conducir cuando hacéis el psicotécnico y os ponen lo de los pitidos y tenéis que decir si escucháis o no escucháis un sonido? O sea, ¿alguna vez habéis tenido la tentación de decir que sí lo habéis escuchado aunque no lo hayáis escuchado? Sí, ¿verdad? Yo también he tenido la tentación. No, a veces ni siquiera se hace aposta, a veces simplemente generas una expectativa. Luego hablaremos sobre eso en teoría de detección de señales, que tiene mucho que ver con eso, con los procesos de decisión y los procesos sensoriales. ¿Cómo creéis que podríamos, aparte de la aleatorización, evitar
que una persona tenga esa tendencia a la adivinación, a decir que ha escuchado algo cuando seguramente ni siquiera lo haya escuchado. Evitar esa expectativa y evitar ese engaño experimental. Había otra manera y sería muy sencillo, simplemente diciéndole a la persona una cosa. Y no vale decir que si te equivocas te voy a dar un chispazo o cualquier otro tipo de penalidad o que le va a caer algo, le va a caer una descarga, vete a saber. ¿Qué os imagináis? Solamente con una pequeña instrucción en el experimento y con añadir un tipo de ensayos concretos, nos eliminamos eso. Venga, se os juro que se os ocurre alguno, pero un 10 o 15 segundos. Os doy alguna pista más. ¿Qué tipo de ensayos tendríamos que meter? Esa sería pero vamos a imaginarnos, ¿vale? Eso estaría muy bien, porque como no sabe por dónde va a aparecer, pues ya tienes una primera parte. Pero imaginaros que viene por los dos oídos. Hay otra manera. Solo hay que introducir un tipo de ensayos. Un ensayo nulo. ¿Y qué quiere decir ensayo nulo? Ahí, explícalo ya y ya, perfecto. Ensayos en los que, me imagino, sin sonido, efectivamente. Introducir ensayos en los que no hay sonido. Y se lo dices a la gente, sí, sí, todo esto está muy bien, pero va a haber ensayos en los que no voy a meter ningún sonido. Así que no vas a saber si estás escuchando algo o no. La persona ya no tiene esa tendencia a la adivinación, porque también espera ensayos en los que no hay sonido. Así que su criterio, para decir que sí, quedaros con la palabra criterio, que luego va a ser muy importante para lo que vamos a ver después, se modifica y se hace mucho más estricto. Y ya no está sesgado por las expectativas o por la adivinación. Bueno, ya tenemos el segundo método, el método de los límites. Recordad, siempre dentro de la física clásica, de la física fechneriana, de la psicofísica indirecta. Y nos queda otro método, y a mí este ya me encanta porque es la idea genial del estudiante de doctorado que no quiere trabajar demasiado porque no le da tiempo a nada. Y creo que el mejor aprendizaje que vais a poder sacar de por lo menos la tutoría de hoy, que es, si pueden trabajar otros, que trabajen otros. Mucho mejor que trabaje otro a que trabajes tú. Bueno, pues eso mismo se les ocurrió a los experimentadores que idearon este tipo de método. ¿Para qué vamos a presentar nosotros sonidos y hacer nosotros escalas cuando el propio participante las puede hacer por él mismo y nosotros no tener que hacer absolutamente nada? Y todo es muchísimo más sencillo. Y no solo eso, sino además sale mejor porque es el participante el que nos está dando sus datos. Bueno, pues eso es básicamente lo que se les ocurrió. Imaginaros, el sistema es muy sencillo, pero ahora en vez de ser nosotros experimentadores los que presentamos estímulos de más o menos intensidad, es el observador al que le damos la capacidad de controlar el estímulo. ¿Qué le hacemos? Bueno, pues vamos a determinar el umbral absoluto. Pues en vez de hacer todo esto que estábamos haciendo y tirarnos una eternidad, cogemos, le ponemos unos auriculares al sujeto y le damos un dial de volumen. ¿Vale? El dial de volumen está al mínimo. Y le decimos, mira, gira el dial de volumen hasta que escuche sonido. Cuando escuche sonido, lo paras, imaginaros que es aquí. Vale, ahora lo hacemos al revés, ¿vale? Te ponemos el volumen al máximo y gira el dial hacia el otro lado hasta que dejes de escuchar sonido. Imaginaros que es aquí. Vale, lo repetimos 100, 150 veces. ¿Veis? No tenemos que hacer nada, solo tenemos que decirle al sujeto que haga el experimento. ¿Qué hacemos después para el umbral absoluto? Bueno, pues si hacemos la media aritmética de todos estos puntos de transición entre que escuchaba o no escuchaba, ya tenemos el umbral absoluto. Trabajo mínimo, eficiencia máxima y tiempo muy reducido. Para el umbral diferencial, pues, ¿qué se os ocurre para el umbral diferencial? Antes de decirlo yo, ¿cómo lo haríais con este sistema? Recordad que en el umbral diferencial tenemos siempre que comparar con algo para decir si es mayor o menor. Pero ¿qué se os ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo lo haríais vosotros? Si se os ocurre algo, ¿vale? Si veo que no vais poniendo nada, que voy diciéndolo yo. En esta teníamos una rueda. ¿Qué necesitamos para el segundo experimento? Bueno, también lo podemos hacer con una rueda, ¿no? Podemos hacerlo de diferentes maneras, pero en general lo primero que necesitamos es un estímulo estándar. Ya sabéis, el estímulo estándar que pueden ser, pongamos, 50 decibelios. Y ahora, darle el estímulo estándar y que reduzca en mente hasta igualar. Efectivamente, le damos el estímulo estándar y ahora le ponemos otro sonido, ¿vale? Imaginaros el de 70 y le decimos, mira, aquí tienes la rueda, ves bajándola y subiéndola hasta que lo notes igual. Cuando pasa de menor a mayor o si sube, ¿vale? Ya tenemos el momento en el que tiene el umbral bajo o la transición en el punto bajo. Y ahora sigue subiendo hasta que lo notes mayor y ya tenemos el punto de transición alto. El sujeto está haciendo todo, el participante está haciendo todo y nosotros solamente recolectamos datos
y después, exactamente igual, calculamos los diferenciales. Veis que la diferencia básicamente está en ahorrar tiempo y en la forma en que presentamos los estímulos, pero los cálculos son exactamente iguales para los tres métodos. El fin esencial de los tres métodos es calcular tanto el umbral diferencial como el umbral absoluto, como los puntos de incertidumbre y los puntos de igualdad subjetiva. Pues ya tenemos los diferentes métodos indirectos. ¿Cuál es el problema? Pues que estos métodos tienen bastantes limitaciones. Os podéis imaginar algunas de ellas. Si se llaman indirectos, es por algo. Y la primera limitación es que no hay una medida directa de tu sensación, de qué cantidad de sensación o de tu nivel de sensación, de tus niveles perceptivos, sino que lo que medimos realmente es cuánta energía necesitamos para que haya un cambio, para experimentar un cambio, ya sea de no sensación a sí sensación, o perdón, de no sensación a sí sensación, o de menor a mayor o de mayor a menor sensación. No estamos midiendo las sensaciones, estamos midiendo los cambios en las sensaciones producidos por los cambios en la estimulación. Así que por eso se llaman indirectos, porque no podemos medir la sensación directamente. También hay otro problema, y esto os lo podéis imaginar. ¿Creéis que todo el mundo escuchamos igual, vemos igual, oímos igual, sentimos igual, tocamos igual, tenemos la misma capacidad o sensibilidad? No, evidentemente no lo tenemos. Luego, hay un problema, y es que los umbrales varían entre sujetos. Pero más importante aún, ¿creéis que tenemos la misma sensibilidad sensorial en todos los momentos del día y de nuestra vida? Evidentemente la respuesta que me vais a dar también va a ser muy parecida. No. Bueno, pues el problema es que estos umbrales no solo varían de un sujeto a otro, sino que dentro del mismo sujeto, de una hora a otra del día, en función si, por ejemplo, ha tomado excitantes o se encuentra más dormido, o de su estado físico y mental, pues también varían. Así que no tenemos umbrales reales. Es verdad que haciendo promedios, pues podemos tener una idea, pero no tenemos umbrales reales, sino que tenemos estimaciones para determinados momentos y determinadas situaciones. Quedaros con esto porque esto es importante. No es cuestión de que tengamos que eliminar la variabilidad inter e intrasujetos, sino que tenemos que tenerla en cuenta. Tenemos que medirla también. Y los siguientes procedimientos van a encargarse de introducir esas mediciones en el proceso. Y vamos a generar dos procesos diferentes. Hasta ahora solo medíamos una cosa, que era un proceso sensorial, ¿no? Cantidad de estimulación y cómo se traduce en la cantidad de sensación. Ahora vamos a hablar de dos cosas, lo vamos a ver en el siguiente apartado. Vamos a hablar de un proceso sensorial, que es igual al que estamos viendo aquí, y un proceso de decisión. Porque una cosa es lo que sintamos y otra cosa es lo que decidamos que estamos sintiendo, o cuál es la interpretación que realizamos sobre eso. Luego lo vais a ver más claro, ¿vale? Pero de momento, quedaros con estos dos procesos. Van a ser esenciales. Esto ya lo hemos visto, lo de los ensayos en blanco para mitigar efectos subjetivos, los sesgos de respuesta, la necesidad de aleatorizaciones. Pero bueno, esto es solucionable dentro del mismo procedimiento. ¿Cuál fue la consecuencia de todo eso? Pues lo que os estoy hablando aquí. El desarrollo de teorías que empiezan a tener en cuenta no solo el proceso sensorial o cómo funcionan nuestros sentidos, sino también las decisiones que tomamos sobre esos procesos sensoriales. Vamos a ver tres que han ido evolucionando para generar una mayor flexibilidad respecto a las sensaciones que tenemos o que podemos, o cómo tomamos, perdón, sobre las decisiones que tomamos sobre nuestras sensaciones. Tenemos primero dos teorías, lo vamos a ver rápidamente porque nos vamos a centrar bastante más en la teoría de detección de señales. Son las teorías que se llaman de umbral alto y de umbral bajo. Lo tenéis, por cierto, antes de que se me olvide, lo tenéis, por si queréis verlo, en la página 320 y la página 321 de vuestro libro. ¿Qué dice la teoría de umbral alto? Lo primero, aquí ya estamos asumiendo que hay dos procesos. Un proceso sensorial que dará como resultado el que haya sensación o el que no haya sensación, o dicho de otra manera, la cantidad de estimulación que recibamos determinará si sentimos algo o no sentimos algo. Dependiendo de la intensidad del sonido, sentiremos algo o no sentiremos, y de nuestras capacidades sensoriales, oiremos o no oiremos algo. Pero además,
habrá otro proceso, que es el proceso de decisión. Fijaros, en la teoría de umbral alto nos dice dos cosas. Primero, respecto al proceso de sensación, ¿vale? El proceso sensorial. Bueno, pues nos dice, esto también es una cuestión importante, esto es SR, lo vais a ver después en teoría de detección de señales, se refiere a señal más ruido. Voy a hacer una pequeña pausa para explicaros esto a lo que no lo hayáis escuchado nunca. En teoría de detección de señales y en el ámbito de la detección de señales en general, se asume que, imaginaros de nuevo la situación que hemos visto antes. Yo os estoy presentando un sonido, ¿vale? Un sonido de, yo qué sé, bueno, esto sería el altavoz, sonido de 60 decibelios. Habrá ensayos, imaginaos que hay un ensayo en que os presento este sonido y otro ensayo en el que no lo presento. En cualquier ámbito de detección de señales, se asume que cuando yo presento la señal, la presento sobre un fondo de ruido. O dicho de otra manera, cuando no presento una señal, siempre hay estimulación llegando al sistema. Igual que cuando estáis viendo la tele o cuando suena el teléfono, vuestro teléfono en vuestra casa, no lo hace sobre un silencio absoluto, sino que lo hace sobre un fondo de estimulación. A ese fondo de estimulación lo llamamos ruido. Por eso, cuando presentamos una señal, lo llamamos SR, porque es la señal sobre el fondo de ruido. Cuando no presentamos la señal, no hay el silencio absoluto. Lo que queda es el fondo de ruido. ¿Vale? Así que siempre que veáis esto, tenéis que tener en cuenta que aquí es cuando presentamos el estímulo y esto es cuando no lo presentamos. Señal más ruido y solamente ruido. Esto es nomenclatura de teoría de detección de señales y de detección de señales en particular. ¿Qué quiere o qué dice la teoría del umbral alto? Pues la teoría del umbral alto nos dice que cuando se presenta una señal, es decir, cuando presentamos el sonido, ¿vale? Habrá una probabilidad P de que tengamos una sensación. O dicho de otra manera, y esto es lo importante, que el hecho de que se presente una señal y que esa señal tenga cierta intensidad, no quiere decir que siempre dé lugar a una sensación. O dicho de otra manera también, imaginaros, esto se explica mejor con ejemplos. Imaginaros que estáis en casa viendo la tele. Voy a hacer hasta un dibujo del salón. Vale, estáis aquí en casa, voy a hacer hasta las paredes. Vale, estáis viendo la tele. Aquí está vuestra tele y aquí está vuestro sofá. Y vuestro teléfono está en otra habitación aquí. ¿Vale? Imaginaros que estáis esperando una llamada o que el teléfono suena, pero estáis escuchando la tele, es decir, hay un ruido bastante intenso. ¿El hecho de que suene el teléfono es igual o quiere decir que hay una probabilidad del 100% de que escuchéis ese teléfono? Es decir, de que haya una sensación real en vuestro sistema auditivo. Pues puede que no, ¿no? No siempre, porque si hay ruido, dependiendo de la distancia, de la cantidad de ruido, del estado de vuestro sistema nervioso y de vuestros sistemas sensoriales, podréis percibirlo con una probabilidad. Sí, no es binomial, ya veréis que hay 4 estados diferentes, ¿vale? Porque hay aciertos, errores, falsas alarmas y rechazos correctos. Pero por ahí va la cosa, exactamente por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si suena el teléfono, habrá una probabilidad de que lo escuche y otra probabilidad complementaria de que no lo escuche. Y en este caso sí que son excluyentes. ¿De qué dependerá la probabilidad de que se escuche? ¿De qué creéis que depende o cuál será el valor de esta P y de este 1 menos P? ¿De qué creéis que depende esta P? Es decir, el teléfono ha sonado. ¿De qué depende la probabilidad de que yo lo escuche? De dos cosas, ¿no? De lo fuerte que suene y del ruido que haya. Cuanto más fuerte sea esto, cuanto más débil sea el ruido, más fácil es. Es decir, que en función de la intensidad de la señal y de la intensidad del ruido, la probabilidad de que lo escuche será mayor o menor y la probabilidad de que no lo escuche será mayor o menor. ¿Qué nos dice la teoría de umbral alto? Pues que si hay ruido, es decir, si no suena el teléfono, nunca va a haber una sensación. Esto lo daba, fijaros, esto lo daba por hecho la teoría de umbral alto. La teoría de umbral alto daba por hecho que si el teléfono no suena, nunca vamos a tener una sensación física, o nuestros sistemas sensoriales nunca se van a ver activados. ¿Creéis que esto es correcto? ¿Creéis que por el hecho de que no suene el teléfono
no vamos a tener nunca una sensación. ¿Os ha pasado alguna vez que os habéis echado la mano al bolsillo porque estáis convencidos de que vuestro teléfono ha vibrado y no ha vibrado? Muchas. Es decir, la teoría de umbral alto asumía algo bastante estricto, y es que si el teléfono no suena, nunca vamos a tener sensación. La teoría de umbral bajo y la TDS corrigen esto, porque nos van a decir, lo vamos a ver luego, que el hecho de que no haya señal no quiere decir que no haya sensación. Pero, en este caso, en la teoría de umbral alto, su característica principal es que asume que si no suena el teléfono, nunca nuestro sistema sensorial se va a ver activado. Cosa que no es cierta. Vale, ya tenemos el proceso de sensación, pero vamos al de decisión. Bueno, pues la teoría de umbral alto, ojo, y aquí viene otra cosa importante, y esto también quiero que lo entendáis bien. Ya tenemos la sensación y ahora la decisión. La decisión, evidentemente, en el ejemplo que hemos puesto, es levantarse a coger el teléfono, ¿no? Porque ha sonado. Ahora tenéis que decidir si lo que habéis sentido es suficiente como para levantaros a coger el teléfono. Bueno, pues la teoría de umbral alto asume que vamos a decidir que sí nos levantamos a por el teléfono siempre que haya sensación. ¿Vale? Siempre que haya sensación, siempre que nuestro sistema sensorial se active, va a ser suficiente como para que decidamos sí, ha sonado, me levanta por el teléfono. Sin embargo, cuando el resultado es no sensación, y eso puede ocurrir tanto cuando hay señal de verdad como cuando no la hay, la probabilidad de que nos levantemos será una diferente. Es decir, no nos levantaremos o no, sino que la probabilidad dependerá de situaciones que no tienen nada que ver con nuestro sistema sensorial, sino con procesos de decisión o procesos cognitivos. Vamos a poner un ejemplo. Estáis esperando una llamada muy importante, y tenéis el teléfono cargando en la habitación. ¿Vale? Imaginaros que vuestro sistema nervioso, en el resultado de la primera decisión, que es la sensorial, no se ha activado. Ha dado como resultado, voy a borrar un poco esto porque creo que se estoy montando un lío, 3 pares de narices. Vamos a borrar esto y pues. Vale, el resultado es que no ha habido sensación, ¿vale? Haya sonado o no haya sonado, vuestro sistema sensorial no ha detectado nada, ¿vale? No ha detectado nada, no sensación. Ahora yo os pregunto, a pesar de que no ha detectado nada, si estáis esperando una llamada muy importante, ¿creéis que, aunque no hayáis detectado nada, nunca os vais a levantar? ¿Os ha pasado también que estáis esperando una llamada muy importante y os habéis levantado 700 veces porque creíais o pensabais o habéis tomado esa decisión de levantaros a pesar de que no habéis escuchado nada o de que no habéis sentido nada? Para comprobar que funciona el teléfono y para ver si han llamado, por si acaso no lo habéis escuchado. Vale, luego habrá una probabilidad alta de que a pesar de que el proceso de sensación no haya llegado o no haya sentido ninguna sensación, te levantes a por el teléfono. Y una probabilidad complementaria y baja, es decir, si esto es el 80%, esto será el 20%, de que no te levantes. Efectivamente, cuando esperas un mensaje. Vale, pues ahora os pongo el ejemplo contrario. Imaginaros que estáis deseando que no llamen por teléfono, estáis esperando una llamada que no queréis y que intentáis pasar por alto con todas vuestras ganas, porque no os apetece hablar con esa persona, pues que os van a encargar algo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Volvemos a lo mismo, no han llamado, no hay sensación, o no han llamado, o sí han llamado, pero no hay sensación. ¿Creéis que la probabilidad de levantaros a mirar será la misma? Si queréis evitar esa llamada en todo momento. Seguramente dejéis el móvil encerrado con llave y no os levantéis para nada, para absolutamente nada. Luego estas probabilidades seguramente se inviertan. Y ahora yo os pregunto una cosa, y esto es lo más importante. ¿Creéis que este proceso y estas probabilidades dependen en alguna manera de lo fuerte o flojo que suene el móvil o de la cantidad de ruido que haya en el ambiente? ¿O no tienen nada que ver con ellas? ¿No? Fijaros, esto, es decir, el criterio que yo utilizo para levantarme no tiene nada que ver con la sensación, tiene que ver con otras cosas, con lo que yo espero la llamada, con la probabilidad de que me llamen, con situaciones personales. Es decir, este proceso de decisión y los procesos de sensación son independientes.
y dependen de cuestiones diferentes, mientras que el proceso o el primer proceso sensorial depende de las diferentes estimulaciones y de las capacidades de mis sentidos, el proceso de decisión depende de cuestiones cognitivas que no tienen que ver con la estimulación física, ni con mis sentidos directamente, sino con decisiones que yo tomo en función de las expectativas, en función de las probabilidades de que suene el teléfono o otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Decisiones que yo tomo en base a otros factores o a otras variables. ¿Veis? Ya tenemos otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la independencia entre el proceso de sensación y el proceso de decisión. No es que fuese subconsciente, la sensación son procesos diferentes. Uno es un proceso perceptivo y el proceso puede ser consciente, es decir, cuando suena el teléfono y lo escuchas es perfectamente consciente, ¿vale? Solo que depende de otra cosa. ¿Y de qué depende de que tú tengas una sensación? Es decir, ¿cuáles son las variables que deciden si tú tienes una sensación o no tienes? No son probabilidades de que ocurra ni nada parecido, solo depende de cómo de intensa es la señal, cómo de intenso es el ruido y cómo de sensibles son tus sistemas sensoriales. Eso es lo que influye aquí. Pero ¿de qué depende que tú decidas levantarte a por el teléfono? Pues depende de otras cosas. Depende de las probabilidades de que suene el teléfono, depende de las expectativas, depende de las metas. ¿Veis que todo lo que pongo así aquí son cuestiones cognitivas, procesos de razonamiento que realizamos y no cuestiones perceptivas? ¿Vale? Eso es lo importante y son independientes. Lo vamos a ver mucho mejor. Ahora os explico. ¿Qué predice esta teoría? Pues una relación entre aciertos y falsas alarmas lineal. ¿Qué quiere decir eso? Los aciertos, un acierto sería cuando el teléfono suena, ¿vale? Es decir, hay señal más ruido y yo digo, sí, ha sonado. Eso es un acierto. Es decir, ha sonado y ha acertado, he dicho que sí. Una falsa alarma es cuando el teléfono no suena y yo digo que sí ha sonado. Oh, falsa alarma, no ha sonado el teléfono. ¿Vale? Es decir, solo hay ruido, no ha habido llamada de teléfono, pero yo digo que sí ha sonado. Eso es una falsa alarma. Veis que aquí están involucrados ya los dos procesos, tanto el sensorial como el de decisión. Esta teoría predecía que la relación entre aciertos y falsas alarmas iba a ser lineal. Bueno, pues en la mayoría de los casos, la relación entre aciertos y falsas alarmas no es lineal, sino que puede tomar muchas diferentes maneras, que vamos a ver más adelante en lo que se denominan curvas ROC. Ya tenemos el umbral alto. Lo bueno es que al explicar el umbral alto hemos conseguido otra cosa, que es explicar gran parte de los diferentes conceptos asociados a la teoría de detección de señales. SR no es una falsa alarma, no. ¿Qué sería SR no? Si da un telefonazo y tú dices, no ha sonado, ¿qué es? No es una falsa alarma, porque no ha sonado y has dicho que no. Un error, efectivamente. Hay con mayúsculas además, error. Un error, un fallo, como lo queráis llamar. Se llama error normalmente, ¿vale? Vale, pero ahora yo os digo otra cosa. Si no ha sonado y yo digo no ha sonado, ¿cómo se llama esto? Porque esto no es un acierto, ¿eh? Si no ha sonado y digo que no ha sonado, se llama de otra manera. Esto también es importante que lo tengáis en cuenta. Esto se llama rechazo correcto. ¿Vale? Así que tenemos cuatro circunstancias. Un acierto, un error, una falsa alarma y un rechazo correcto. Y si os dais cuenta, tanto el acierto como el error están asociadas a la aparición de la señal. Y tanto el rechazo correcto como la falsa alarma están asociadas a la aparición del ruido solo, sin la señal. Esto es muy importante, porque ahora en la teoría de detección de señales vamos a ver que el ruido y la señal tienen distribuciones diferentes y que pueden solaparse más o menos. Si SR señal más ruido, ¿dónde está el error? ¿Cómo que es dónde está el error? ¿A qué te refieres? Vamos a ir a los errores, ¿vale? Vamos a ir a un error en este caso, que sería decir, en este caso, que cuando han llamado, pero digo que no, ¿vale? Han llamado, pero yo digo que no han llamado. Fíjate si es un error. Tú tienes que decir si han llamado por teléfono o no. Y han llamado, es decir, ha aparecido señal más ruido. Pero yo estoy diciendo que no han aparecido, que lo único que ha aparecido es el ruido. Es decir, que no han llamado. ¿Vale?
Ahí. O sea, esto a veces es un poco lioso. Luego, cuando veamos las distribuciones, lo vais a ver un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que como esto no predecía completamente los resultados, sino que predecía una relación que no se daba en general en los datos, pues surgió otra teoría que ampliaba un poco lo que acabamos de ver y que la hacía un poquito más compleja. Es la completa, perdón, no compleja, la teoría del umbral bajo. En esencia, ¿en qué se diferencian? Bueno, pues en que tanto la señal como el ruido pueden producir la sensación con una determinada probabilidad. ¿Os acordáis que antes decíamos que cuando se presentaba solamente el ruido no había sensación? Nunca. Bueno, la teoría de umbral bajo nos dice, oye, no, 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 no. Cuando solamente se presenta el ruido, es decir, cuando no ha sonado el teléfono, también podemos tener la sensación de que ha sonado. Es el caso que yo os decía de echaros la mano al bolsillo porque creéis que os ha vibrado el móvil, pero no ha vibrado. Incluso cuando no suena el teléfono, incluso en ese momento hay una probabilidad de que nuestro sistema sensorial detecte una sensación. Incluso en ese momento. Es decir, el umbral sensorial también puede traspasarlo la nada, es decir, el ruido, la ausencia de ruido. O dicho de otra manera, nuestro umbral absoluto de sensación también puede ser traspasado por un teléfono en el bolsillo que no suene. Y os habrá pasado muchas veces. Que traspasa vuestro umbral de sensación, tenéis la sensación de que vibra, a pesar de que en la vida ha vibrado. Podemos tener sensaciones que no están asociadas a la presencia de una estimulación física. ¿Veis que esto añade más variabilidad? Hace que también tengamos o también haya un proceso sensorial cuando no se presenta la señal. Bueno, pues esa es su principal aportación. Es decir, el que haya una respuesta o en el proceso sensorial puede haber sensación o no, tanto cuando el proceso sensorial es positivo como negativo. Es decir, cuando haya señal o no, puede producirse una sensación. Y además, haya señal o no y hayamos sentido señal o no, también podemos decidir que sí o podemos decidir que no. O dicho de otra manera, mucho más sencillo, proporciona un criterio mucho más flexible. ¿Os acordáis cuando hablábamos antes aquí de que el ruido nunca va asociado a una sensación? Pues en la teoría de umbral bajo, lo que diría es que el ruido va asociado a sensación con una probabilidad G y a no sensación con una probabilidad 1 menos G. ¿Veis que añade más flexibilidad? Y en el proceso de decisión, aquí decíamos, siempre que haya sensación, se va a decir que sí. Y ahora dice, no, 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 no. Incluso cuando hay sensación, en las situaciones en las que hay sensación, el proceso de decisión puede ser sí o puede ser no. Es decir, y ya nos quedamos con el último ejemplo. Imaginaros que estáis deseando que no os llegue una llamada. ¿Creéis que existe alguna posibilidad de que a pesar de que tenéis la sensación de que está sonando el teléfono, os digáis a vosotros mismos que no y no os levantéis a por el teléfono? Nada, eso no está sonando nada. Bueno, veis que incluso cuando hay sensación física, la decisión puede ser no levantarse o no acudir, siempre que suena del trabajo. ¿Veis? La cuestión es la flexibilidad. Y a lo que hemos llegado en la teoría de umbral bajo es que ante cualquier resultado del proceso sensorial o del proceso de decisión, podemos decir que sí o que no ha aparecido la estimulación. Es decir, nunca se dan o el proceso sensorial no lleva a ninguna decisión determinada, ni el proceso de decisión tiene que ser determinista por el hecho de que haya habido una sensación. ¿Vale? Todas esas situaciones que pueden ocurrir, que suene, pero aunque lo hayamos sentido, nos digamos a nosotros mismos que no suene, pero tenemos tantas ganas de que suene, de que estemos mirando constantemente y vayamos a buscarlo constantemente. Que no suene, pero está el teléfono nuestro, notamos como vibra, a pesar de que no ha habido ninguna sensación. Si no suena, no existe. También puede ocurrir eso. ¿Veis cómo hay dos procesos? Una cosa es lo que sienten nuestros sentidos, nuestra capacidad para tener sensaciones, y otra cosa son las decisiones que tomamos, los procesos cognitivos de decisión que tomamos sobre esas sensaciones o ausencia de sensaciones. Eso es lo que configura nuestra respuesta ante los diferentes estímulos. Y para resumir todo esto,
se desarrolló un paradigma metodológico. Realmente, este paradigma no se desarrolló en la psicología, el paradigma de la TDS o la teoría de detección de señales, teoría de detección de señales. Es una teoría que se desarrolló en el ámbito de la ingeniería. ¿Por qué era importante? Bueno, pensad que esto se desarrolló en gran medida durante la Segunda Guerra Mundial, o World War II. Se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué creéis que es importante una teoría de detección o de cómo se detectan señales durante una guerra? Esto va asociado a otro invento que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es tan importante entender cómo las personas deciden si hay una señal o no, o si han detectado algo o no, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el que ya os digo, radares, efectivamente? En la Segunda Guerra Mundial se inventó el radar y había una serie de personas dedicados a mirar los radares para ver si venían objetos enemigos. Y esas señales que recibían se reciben sobre un fondo de ruido, es decir, el radar está detectando cosas constantemente. Lo importante es si lo que detecta es un avión enemigo o no es un avión enemigo. Así que hay un montón de personas teniendo que tomar decisiones constantes sobre si lo que han detectado o no han detectado es o no es un avión enemigo. Y de eso depende la vida de mucha gente, porque decir que no es un avión enemigo y que luego sea puede acabar en un bombardeo catastrófico. Decir que sí es un avión enemigo y que luego no lo sea puede acabar en levantar o llevar a vuelo cientos de aviones y gastar una gran cantidad de combustible que no sirva para absolutamente nada. ¿Cómo optimizamos eso? ¿Cómo optimizamos esos procesos sensoriales y esos procesos de decisión? Bueno, pues en ese contexto se desarrolla la teoría de detección de señales. Y años más tarde sirvió como base para Tanner y Schwartz para darse cuenta de que todo esto podría ser aplicado al ámbito de la psicología, no solamente en percepción, sino también en cuestiones como la psicología de la memoria. ¿Sabéis cómo? ¿Lo habéis visto en alguno de vosotros? ¿Habéis hecho algo sobre esto? ¿Alguno que ya hayáis dado memoria? Por ejemplo, en tareas de reconocimiento. Este ítem que he visto o este ítem que tengo delante, ¿se me ha presentado antes o es nuevo? Después del examen lo olvido todo. Bueno, en un examen tipo test, ¿vale? Estáis haciendo una tarea de reconocimiento y hacéis un montón de exámenes tipo test. ¿Qué hacéis en un examen tipo test? Decidir si cada una de las alternativas es antigua, es decir, la habéis visto antes porque la habéis estudiado, o es nueva, quiere decir, es un error porque eso no lo he estudiado, porque eso no es verdad. Y estáis tomando decisiones sobre los ítems que son antiguos y que son nuevos constantemente. Esa es otra de las aplicaciones de la teoría de detección de señales. ¿Qué nos permite la teoría de detección de señales? Pues nos permite aislar y determinar tanto la capacidad que tenemos para detectar una señal sobre un fondo de ruido, como el criterio que adoptamos para decidir si realmente ha aparecido la señal o no. ¿Cuál es nuestro criterio para adoptarlo? Y también qué capacidad tenemos para detectar algo. Y además hacerlo de manera independiente, porque ambos procesos son independientes. Ya hemos visto los estímulos que tenemos, así que por aquí voy a pasar rápido. Ya sabéis, tenemos dos clases de estímulos. Señal más ruido, que sería la señal, pero ya sabéis que las señales siempre aparecen sobre un fondo de ruido. Si os quedáis con el ejemplo del radar, lo vais a ver muy claro, porque en el radar siempre van a aparecer animales volando, pueden aparecer otros estímulos, pero eso es el ruido de fondo. Lo importante, ¿vale? Ese sería el ruido. Lo importante de lo que es la señal es el avión enemigo, que indica que va a haber un bombardeo, ¿vale? Pero ese avión enemigo aparece sobre un fondo de ruido. Y a veces no hay avión enemigo, así que tenemos solamente el ruido. Recordar esto, señal más ruido y ruido. Señal sobre fondo de ruido y solamente ruido. O dicho de otra manera, siempre hay estimulación. Lo importante es las diferencias entre la estimulación, entre la señal y lo que hay de fondo. Además, nos vamos a olvidar del umbral. ¿Os acordáis de las teorías de umbral alto y umbral bajo y de la psicofísica clásica? Se acabó el umbral. El umbral no sirve para absolutamente nada, porque tanto la señal como el ruido pueden tomar múltiples valores de sensación. También, dicho de otra manera, el hecho de que no haya un estímulo concreto, el hecho de que no haya sonado el teléfono, no quiere decir que el valor de sensación que adopte mi sistema sea de que ha existido esa sensación. Así que vamos a prescindir del concepto de umbral, porque no nos vale para decidir nada, porque si ante sensaciones reales y no sensaciones tenemos que tomar decisiones, o se pueden tomar o nuestro sistema puede tomar diferentes valores, ¿para qué nos sirve el concepto de umbral? Y además
Después de ese proceso perceptivo tendremos otro proceso, el proceso de decisión. Bueno, chicos, se está acabando, se me ha pasado súper rápido la clase. Yo no sé si me ha enrollado mucho, pero todavía nos queda bastante el tema. Tendremos que seguir la semana que viene con él, ¿vale? Intentaré darme un poquito de prisa. Vamos a ir con la última diapositiva. Os voy a explicar algunas cuestiones sencillas sobre la TDS para que vayáis pensándola durante esta semana, para que os familiaricéis con los conceptos y dejamos aquí la clase. A lo mejor os sirve este fin de semana volver a ver la tutoría, porque esta es la parte quizás más densa del tema. Bueno, cosas importantes. Ya hemos dicho que la sensación la puede producir tanto la señal, ¿vale? Vamos a imaginarnos el avión enemigo en el radar, como el ruido, es decir, que no haya aviones enemigos en el radar, pero como hay otras cosas, hay ruido, ese ruido también puede provocar sensación. Y lo más importante, en los dos casos, la señal o la sensación es de la misma. En el canal UNED, en el foro específico de la tutoría, subo los fines de semana, subo los enlaces de la tutoría que acabamos de dar esa semana, ¿vale? Si os metéis en el foro podéis clicar y os sale directamente. Pero importante, tenéis que estar logueados como alumnos de la UNED, ¿vale? Porque si no os va a decir que no existe. Tenéis que, o cuando le deis al enlace, si no estáis logueados, os logueáis con vuestro identificador de la UNED y ya os sale perfectamente, ¿vale? Bueno, os decía, en ambos casos, tanto cuando solo aparece el ruido como la señal, la sensación producida o la que puede producir es de la misma naturaleza. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el ruido y la señal? Vamos a volver al ejemplo del sonido. Tenemos el ruido de fondo, que es la habitación, la televisión, y tenemos la señal más ruido, que es el teléfono sonando con el mismo ruido de fondo de la televisión. ¿Cuál es la diferencia esencial entre cuando suena el teléfono y no? Que básicamente es lo que sería este eje X. ¿Cuál es la diferencia? Pensádelo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre cuando está sonando el teléfono y cuando solo está el ruido de fondo? La única diferencia es que al ruido, por eso se llama señal más ruido, ¿no? SR. Al ruido le añadimos algo, ¿no? Le sumamos algo. Así que la diferencia entre el ruido y la señal es simplemente de intensidad, ¿vale? Esto sería, en el caso del sonido, el número de decibelios, la intensidad de la sensación, ¿vale? La intensidad de la sensación. Veis que cuando aparece la señal, la intensidad media es mayor que cuando solo aparece el ruido. Esa es la diferencia. ¿Cómo será más fácil detectar la señal? Bueno, pues cuanto más intensa sea respecto al ruido. O dicho de otra manera, ¿cómo es más fácil escuchar el teléfono? Como hemos dicho antes, o habiendo poco ruido respecto al sonido del teléfono, o subiendo mucho el volumen del teléfono. Eso hará que la intensidad de la señal sea más alta y, por lo tanto, la diferencia entre la señal y el ruido sea mayor. Bueno, a esa diferencia, que lo sepáis ya, entre la señal y el ruido, le llamamos D'. Esa es la distancia que hay entre la distribución del ruido y la distribución de la señal. ¿Y por qué os digo distribución y no os digo la diferencia simplemente entre el ruido y la señal? Bueno, pues porque un mismo ruido, o mejor dicho, una misma señal, por ejemplo, vuestro teléfono sonando, no da lugar siempre a la misma sensación, al mismo nivel, sino que da lugar a diferentes niveles de sensación cada vez con una probabilidad distinta. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Que suene el teléfono no quiere decir que siempre lo escuchamos. A veces el nivel de sensación será muy bajo o nulo. A veces será más alto de lo normal. Pero dará lugar a una serie de valores de sensación con una probabilidad diferente. Este eje Y es la probabilidad. Y como veis, esto sigue una campana de Gauss, una distribución normal. Hay un valor de máxima probabilidad, es decir, el punto medio de esa distribución. Bueno, pues la distancia entre esos puntos medios de las distribuciones es lo que sería nuestra D', es decir, la diferencia o la discriminabilidad, todo con D, diferencia, discriminabilidad entre la señal y el ruido. ¿Qué pasa o qué tengo que hacer? Decidme cómo dibujo el hecho de que sigo viendo la tele, sigo en el mismo salón, pero le he bajado el volumen del teléfono al mínimo. ¿Cómo dibujaría la distribución de la señal ahora? Si yo bajo el volumen del teléfono al mínimo, lógicamente la distancia, es decir, la diferencia entre la señal y el ruido disminuirá, ¿no? Porque le añadimos muy poquito, ¿vale? En ese caso,
Ahora la señal y el ruido serían así. ¿Y veis cómo la D ha disminuido? Pero ¿qué pasa si el ruido aumenta? Si pongo la tele muy alta, aunque no toque el teléfono, pues que ahora la señal de ruido aumenta en intensidad y estaría aquí. Y de nuevo, la D aumenta. ¿Veis cómo estas distribuciones nos indican la diferencia que hay entre el ruido de fondo y la intensidad de la señal? Y que cuanto más diferencia haya, más fácil es de detectar. Bueno, pues eso veremos cómo se traslada a esto y lo veremos la semana que viene. Respondo a la duda que me habéis planteado y terminamos. Tienes una duda sobre la PEC. Me han preguntado a mis participantes si la prueba se puede realizar a distancia mediante, por ejemplo, Skype o tiene que ser obligatoriamente presencial. Aquí hay un problema y es el hecho de que si, a ver, se podría realizar, ¿vale? No habría problema. Si tienes manera de presentar los estímulos, no habría problema. Dejadme una cosa, ¿vale? Vas a estar la semana que viene en la tutoría. Dejadme que mire exactamente para ver si habría algún problema de sesgo. De todas maneras, yo creo que en principio no había ningún problema, ¿vale? Si habría algún problema de sesgo al presentar los estímulos y os contesto la semana que viene. ¿Os importa? Vale, perfecto. Antes de la clase, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Es que vosotros no os podéis meter aquí ¿cómo se llama? En la clase. Vale, voy a hacer una cosa, voy a intentar subirla cuando suba la clase, ¿vale? Cuando suba la clase de la semana anterior, subiré la presentación de la semana siguiente, ¿vale? Si me da tiempo, lo voy a ir haciendo así, si queréis, ¿vale? Porque os pongo un enlace a la presentación os pongo un enlace a la clase anterior y os subo la presentación en PDF para la siguiente, ¿vale? Bueno, chicos, terminamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Repasad un poquito esto porque la semana que viene continuamos con la relación que tienen estas distribuciones con los rechazos correctos, aciertos, errores y falsas alarmas. Muchas gracias a todos y un abrazo. Pasad buena semana. Nos vemos la semana que viene.